Bueno, continuamos con más información y tenemos que hablar ahora acerca de noticias nacionales que tienen que ver con la actualidad de nuestro Congreso y, por supuesto, en las últimas horas se ha dado una sesión prácticamente maratónica, ¿no? Teniendo en cuenta que se han tratado temas importantes para la actualidad de nuestro país. Uno de esos temas tiene que ver con la media sanción que se dio ayer en la Cámara de Diputados de la Nación acerca de la nueva ley de impuesto a las ganancias, sobre todo para las empresas de nuestro país. Estamos en comunicación telefónica con el diputado nacional por la provincia de Corrientes. Estamos hablando de Jorge Antonio Romero, que ya nos está escuchando. Muy buenas tardes, diputado. ¿Cómo le va? Los saludamos desde Noticiero 9 Federal. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Muchas Mucho gracias. gusto. Gracias por su tiempo, diputado. No, por favor. Diputado, básicamente, ¿cuál es la impronta, ¿no?, que tiene este proyecto de ley que, bueno, ahora ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados y que pasará al Senado, ¿no? Sí, ayer se trató y se dio media sanción a la reforma de la ley de impuesto a las ganancias para las empresas. Anteriormente, si ustedes recuerdan, también hubo modificación en cuanto al impuesto a las ganancias para los trabajadores, Sí, sí. donde aquellos trabajadores que ganan menos de 150.000 pesos o hasta 150.000 pesos dejaba de pagar el impuesto a las ganancias. Ahora se ha modificado el impuesto para las empresas, donde se trata de que sean mucho más progresivo, un impuesto mucho más progresivo, es decir, se ha dividido en tres categorías. Los que ganan hasta 5 millones de pesos van a pagar una tasa del 20%, los que ganan hasta 50 millones de pesos van a pagar hasta 5 el 25%, pasando 5 millones y hasta 50 millones van a pagar el 30%, y los que superan el 50 millones van a pasar a pagar el 35%. Es decir, con esto más del 95% de las empresas van a pagar menos de la tasa máxima que es del 35%. Es decir, la mayoría de las empresas PYME van a entrar a pagar hasta desde el 25% o el 30% como máximo. Es decir, el 95% de las empresas, y sobre todo casi la totalidad de las empresas PYME, no van a pagar más del 30% de impuesto a las ganancias. Claro. Esa es la modificación, así en forma gruesa le digo, que se ha implementado y que se le ha dado media sanción, y que ahora el Senado seguramente lo va a tratar, ¿no? Claro. Ahora, diputado, esto, sobre todo en el contexto, ¿no?, económico por pandemia y demás de la República Argentina, es un alivio financiero realmente muy grande, ¿no?, para las empresas y sobre todo las más pequeñas. Es un alivio para las empresas más pequeñas, para las pequeñas y medianas empresas, no solo para la pequeña, porque aquella empresa que gane hasta 50 millones de pesos por año van a pasar a pagar una alícuota del 30%, es decir, hasta 5 millones va a pagar 25%, pasa de 5 millones a 50 van a pagar 30%, es decir, por supuesto que es un alivio porque antes pagaban una tasa única del 30%, ¿no? Claro, 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 totalmente. Diputado, bueno, ahora este proyecto obviamente se va, con esta media sanción de diputados, se va a trasladar hacia el Senado de la Nación. ¿Qué espera que ocurra allí? Y si hay obviamente expectativas para que salga favorable también el proyecto allí, ¿no? Sí, yo creo que no va a haber inconvenientes. Están los números en el Senado como para que la ley sea sancionada, y obviamente el Poder Ejecutivo lo promulgue, así que en poco tiempo más vamos a tener sancionadas estas modificaciones, ¿no? Claro. El diputado, ¿tiene conocimiento en la provincia de Corrientes o aquí en el nordeste argentino cuántas empresas se verían beneficiadas justamente por esta sanción de ley? Bueno, en Corrientes más del 95% de las empresas se ven beneficiadas con esta modificación. Ajá. Y Bueno, creo eso. que creo que también en la región, no tanto en todo el nordeste, porque son muy pocas las empresas que superan el 50 millones de pesos de ganancias acá en el nordeste argentino, ¿no? Claro, una muy buena noticia entonces para las provincias, sobre todo de nuestro norte argentino, ¿no? Diputado, Así es. ¿cuándo se espera que se trate en el Senado? ¿Tiene noticias de esto? Bueno,
Entiendo que el Senado seguramente lo va a tratar la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, y después después de eso, en la sesión siguiente, lo van a dar tratamiento. Así que calculo que en 10, 15 días más esta ley puede estar sancionada. Diputado, le agradecemos muchísimo por este contacto con Noticiero 9 Federal, ha sido muy amable. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Un Muchas abrazo. gracias. Hasta luego, un abrazo. Bueno, así pasaba la palabra de Jorge Antonio Romero, diputado nacional por la provincia de Corrientes, hablando acerca de esta media sanción que tuvo en el día de ayer en la Cámara de Diputados de la Nación, en el Congreso, este proyecto de ley de modificación justamente de ley de impuesto a las ganancias para las empresas, sobre todo poniendo foco en las pymes de medianas y pequeñas empresas de aquí, de toda la región del Nordeste. Pequeña pausa en la información, ya regresamos con muchas más noticias en Noticiero 9 al Mediodía Federal.